Hay un olor que ya no entra en las casas, un olor a hueso cociendo despacio, a laurel flotando en el agua, a cebolla pasada por manteca antes de que nadie supiera lo que era una sartén antiadherente. ¿Te acuerdas? Entrabas a casa de tu abuela un martes de noviembre y antes de quitarte el abrigo ya sabías qué había en el fuego. No hacía falta preguntar. La olla llevaba puesta desde las 10 de la mañana y nadie tenía prisa por apagarla. Eso ya no existe, o existe en muy pocas casas. Y lo que se perdió no fue solo la receta. Se perdió el gesto, la paciencia, la idea de que una sopa podía sostener una familia entera durante 3 días seguidos sin que nadie se quejara. Hoy vamos a recuperar 15 sopas que tu abuela hacía con los ojos cerrados y que casi nadie sabe ya cocinar. Algunas las reconocerás al instante. Otras te van a sorprender porque ni siquiera recordabas que tenían nombre. Pero todas tienen algo en común. Se hacían con lo que había, costaban 4 perras y alimentaban más que cualquier plato de los que hoy se cobran a 20 euros. No había batidora americana, no había caldo en tetrabric, no había cubitos concentrados. Había una olla, un fuego pequeño y una mujer que sabía cuándo bajarlo sin mirar el reloj. Número 1. La sopa de ajo. La más humilde de todas, la que se hacía cuando no quedaba nada en la despensa y aún así había que dar de cenar a 5 bocas. Pan duro de 3 días, unos dientes de ajo, una cucharada de pimentón de la vera, agua del grifo y si era buen mes, un huevo escalfado por encima. Eso era todo. El pan se doraba en la manteca hasta que olía a tostada quemada por los bordes. El pimentón entraba al final, fuera del fuego, para que no se amargara. Y el huevo se rompía en el plato con la punta de la cuchara. Y la yema se mezclaba con el caldo rojo, y aquello sabía a domingo aunque fuera miércoles. En los pueblos de Castilla la llamaban sopa de pobre, pero el pobre que la tomaba salía de la mesa caliente por dentro hasta el día siguiente. De esa sopa salía un dicho que ya nadie usa: con ajo y pan, lejos se va. Y era verdad. Número 2. La sopa de cocido. Si esa era la sopa de la escasez, la siguiente era la sopa de la enfermedad, la que aparecía cuando alguien estaba malo. Tu madre cogía un poco del caldo del cocido del domingo, lo guardaba en un tarro de cristal en la fresquera, y el lunes, cuando volvías del colegio con fiebre, te lo calentaba con unos fideos finos y un trozo de pollo deshilachado. Sabía a casa, sabía a que ibas a ponerte bien. No había jarabe ni antibiótico que hiciera el efecto de aquel plato hondo con el vapor subiendo hasta las cejas. Y mientras tanto, tu abuela te ponía la mano en la frente cada 5 minutos para ver si bajaba la fiebre. Eso también era parte de la sopa. Número 3. La sopa de picadillo. La has tomado 1000 veces, pero seguramente ya no se hace en tu casa. Caldo claro, jamón serrano picado muy menudo, huevo duro desmenuzado, unos fideos cabello de ángel y un chorrito de jerez, al final sí era día de fiesta. Se servía en Nochebuena antes del besugo. Se servía en los bautizos antes del cordero. Se servía siempre que había algo que celebrar, y se servía en boles de loza blanca con un filo dorado que tu abuela guardaba en el aparador y solo sacaba 2 o 3 veces al año. Era la sopa de los días buenos, y los días buenos entonces se contaban con los dedos de una mano. Número 4. La sopa de almendras. Vamos aquí, entramos en terreno olvidado. Esta la hacían en Andalucía y en algunas zonas de Murcia el día de Nochebuena. Almendras crudas peladas, machacadas en el mortero hasta hacerlas casi una pasta, leche, una corteza de limón, canela en rama, un poco de azúcar y pan frito por encima. Se tomaba caliente y muy despacio, como quien toma una infusión espesa. No era dulce ni salada del todo. Era otra cosa. Era una sopa de las que ya no se conciben porque no entran en ninguna categoría moderna. Pero se llevaba haciendo en aquellas tierras desde tiempos de los moriscos, y eso no es un decir, eso lo cuentan los libros de cocina del siglo XVI. Cuando se perdió esa receta en una casa, se perdió también el día entero en que se hacía. Número 5. La sopa castellana de verdad, no la que ponen en los restaurantes con queso fundido por encima. La de verdad, la que se hacía en Segovia, en Ávila, en Soria, cuando el invierno apretaba y el termómetro no subía de 0 en 3 semanas. Caldo de cocido del día anterior, pan asentado, ajo, pimentón, una loncha gruesa de jamón rancio, y al final un huevo entero por persona, cuajado dentro de la cazuela de barro en el horno. Salía a la mesa burbujeando. Te quemabas la lengua con la primera cucharada y aún así seguías, porque después de 3 meses de heladas, ese calor no se desperdiciaba.
En los pueblos del norte de Segovia había una costumbre. La cazuela se llevaba a la mesa con un trapo doblado debajo, y nadie empezaba a comer hasta que el más viejo de la casa partía el huevo con la cuchara. Esa era la señal. Número 6. Sopa de tomillo. Esta casi nadie la recuerda y es una pena. Se hacía en los pueblos altos del Maestrazgo, en Teruel, en el interior de Castellón. Cuando alguien volvía cansado del campo, o cuando había pasado mala noche, se ponía agua a hervir con un manojo de tomillo fresco recogido aquella misma mañana. Un diente de ajo, sal gorda y un chorrito de aceite crudo al servir. Se bebía en taza, no en plato, y curaba cosas que hoy llamaríamos de otra manera: cansancio, tristeza, esa sensación de no haber dormido aunque hayas dormido 8 horas. No era medicina, pero era lo más cerca de la medicina que tenía aquella gente. Y funcionaba. Número 7. La sopa de pescado de los puertos. La que hacían las mujeres de los marineros con lo que no se podía vender en la lonja. Cabezas, espinas, algún cangrejo pequeño, un puñado de gambas con cáscara, cebolla, tomate, pimiento verde, una hoja de laurel y un chorro de aceite. 4 horas a fuego lento. Después se colaba todo, se machacaba en el mortero lo que valía la pena. Se volvía a echar al caldo y se servía con pan frito en daditos. En Santurce era una cosa, en Cádiz otra, en Vigo otra distinta, pero el principio era el mismo. Lo que el mercado tiraba, ellas lo convertían en una de las mejores sopas del mundo. Y nadie les daba las gracias, por cierto. Eso también formaba parte del oficio. Número 8. Sopa de cebolla a la española. No la francesa, ojo, la nuestra. Sin queso gratinado, sin coñac, sin nada de eso. Cebolla cortada en juliana muy fina, pochada en aceite de oliva durante 1 hora hasta que se quedaba casi caramelo. Agua, sal, pan duro encima y al horno 5 minutos. Listo. Se hacía sobre todo en las casas humildes de Madrid y de Toledo. La cebolla era barata, el pan sobraba siempre, y el aceite, aunque escaso, se estiraba. Salía dulce sin tener azúcar, salía espesa sin tener harina, salía buena por pura paciencia. 1 hora pochando cebolla. ¿Quién tiene hoy 1 hora para pochar cebolla? Esa es la verdadera receta que se ha perdido. No la sopa, el tiempo. Número 9. Sopa de farigola. En catalán, farigola es tomillo, pero esta sopa lleva mucho más. Hierbas del campo, las que cada casa decidiera. Romero, hinojo, hierbabuena, pan tostado, ajo, aceite y al final un huevo escalfado por encima. Se tomaba en Cuaresma, cuando no se podía comer carne, y se tomaba también para los recién paridos, porque se creía que daba leche a la madre. Cosas de pueblo. Cosas que la ciencia no ha desmentido del todo, por cierto. Número 10. Sopa de gato. La 10ª cambia de tono. Así se llamaba, sopa de gato. Y no llevaba gato, tranquilo. Era una sopa gaditana, de la zona del Puerto y Sanlúcar, hecha con pan, ajo, aceite y agua hirviendo. Nada más. Se llamaba así porque era tan pobre que decían que ni los gatos la querrían. Pero se la comían familias enteras durante la guerra y durante los años duros del 40 y el 41. Y cuando los hijos de aquellos niños crecieron y emigraron a Cataluña o a Alemania, la pedían de mayores como quien pide un abrazo, porque sabía a su madre, a los años en que su madre estaba viva, una sopa que era casi nada y que para mucha gente fue todo. Número 11. Sopa de menudillos, hecha con las partes del pollo que hoy se tiran o se venden por separado. El hígado, la molleja, el corazón, las puntas de las alas, el cuello. Se cocía todo con cebolla, puerro, zanahoria y al final se picaba muy fino y se devolvía al caldo con un poco de arroz. Era la sopa de los domingos en las casas donde había gallinas propias. Y daba para 2 comidas, la sopa el domingo, los menudillos rebozados el lunes. Nada se tiraba, nada. Una gallina entera daba para 1 semana si la mujer de la casa sabía estirarla. Y sabían. Número 12. Sopa de pan y vino. Esta es de las que más me duele que se hayan perdido. Pan duro mojado en vino tinto con un poco de azúcar, calentado en una cazuela hasta que el vino soltaba el alcohol y dejaba solo el sabor. Se daba a los niños en los pueblos de La Rioja y de Navarra para desayunar antes de ir al colegio en invierno. ¿Te parece raro hoy? Vino a los niños. Pero entonces no había colacao, no había leche todos los días. Y el vino, mezclado con pan, era lo que entraba en caliente al cuerpo antes de salir a la helada.
Esos niños son hoy abuelos de 80 años y están vivos. Número 13. Sopa de hierbabuena, manchega pura. Se hacía después de las matanzas, cuando el estómago no podía más de chorizo y morcilla. Agua, hierbabuena fresca, ajo, pan, un huevo batido echado en hilo al final. Limpiaba por dentro, asentaba. Era la sopa de después de la fiesta la que ponía las cosas en su sitio. En los pueblos de Albacete y Ciudad Real se decía que después de una sopa de hierbabuena podías volver a empezar. Número 14. Sopa de fideos con leche. Esta la has tomado y te has olvidado. Fideos finos cocidos en leche con un poco de canela, azúcar y una corteza de limón. Se daba a los niños pequeños y a los muy mayores, a los dos extremos de la casa, porque era suave, porque alimentaba, porque entraba bien hasta cuando no entraba nada más. Tu bisabuela la tomaba en sus últimos meses cuando ya no podía masticar. Tu padre la tomaba con 6 años cuando le dolía la tripa. La misma sopa, 2 generaciones separadas por 60 años, unidas por un plato de fideos en leche caliente. Número 15. La sopa de cocido del día siguiente. Y llegamos a la última, y esta merece quedarse quieta un momento. No del mismo día, del día siguiente. La que tu abuela guardaba en una fiambrera en la nevera el domingo por la noche y que el lunes, al volver del trabajo o del colegio, calentaba despacio en un caso. Llevaba el caldo asentado, los fideos hinchados de haber dormido en él, algún garbanzo despistado que se había colado, un poquito de zanahoria pasada. Y el sabor de todo lo que había pasado por aquella olla el día anterior. El hueso de jamón, la gallina, el tocino, la punta de chorizo, todo concentrado, todo más profundo que el día antes. Esa sopa no se hacía, esa sopa sucedía. Sucedía porque alguien había cocinado el día anterior pensando ya en el lunes, pensando en ti, pensando en que llegarías cansado, con frío, con hambre, y que tendrías que comer algo caliente antes de hacer los deberes o antes de echarte la siesta. Eso era el amor. No te lo decían con palabras, te lo dejaban en un caso tapado, en la nevera, con una nota encima que decía, caliéntalo a fuego lento, y tú lo calentabas, y te lo tomabas solo, en la cocina, con la radio puesta de fondo, y no sabías que estabas viviendo el momento más cuidado de toda tu semana. Hoy esa nota ya no existe en casi ninguna nevera, el caso tampoco, y la sopa, menos, pero la olla sigue ahí, en algún armario, esperando que alguien la baje y la ponga al fuego pequeño otra vez.